Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizán. Exclusivo Noticias RCN. Estas imágenes revelan los seguimientos de la Policía de Inteligencia colombiana que permitieron la captura de alias Olindillo, un supuesto narcotraficante que logró colarse en las listas de las FARC para obtener los generosos beneficios judiciales que otorga la Justicia Especial para la Paz. Desde el año 2008, persiguiendo a este delincuente, a este narcotraficante con fines de extradición últimamente, a razón de que él era no solamente el organizador y el tramitador internacional del envío de estupefacientes, sino asimismo porque él tenía laboratorios de producción de clorhidrato de cocaína, especialmente en el sector de Tumaco. Junto con alias Olindillo, serían 383 los capos de la mafia que han sido identificados intentando vincularse al acuerdo de paz para evadir su captura o su extradición. Carta enviada por la Embajada de Estados Unidos al fiscal colombiano y al Alto Comisionado para la Paz. En muchos casos hubo evidencia de que estos individuos sobornaron comandantes de las FARC para ingresar en las listas de sus filas. En otras ocasiones se encontró que abogados colombianos cobraron millonarias sumas de dinero para preparar documentación falsa, certificando a un narcotraficante como miembro de las FARC. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. En entrevista con nuestra directora Claudia Gurizati, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, revela cómo avanzan y cuáles son los resultados que dejan hasta ahora las investigaciones que con el apoyo de Estados Unidos buscan establecer cómo funcionaba la red que al interior de las FARC permitió a narcotraficantes hacer parte de la lista de beneficiados de la justicia transicional. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Señor Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, gracias por esta conversación con el Sistema Informativo RCN y NTN 24. Muchas gracias a ustedes. Bueno, desde que se logró la firma del acuerdo entre el gobierno y las FARC, ustedes han logrado descubrir más de 380 miembros del narcotráfico que intentaron colarse en los listados de las FARC. Esto ha sido un trabajo conjunto con otras instituciones y entidades del Estado. ¿Cómo han logrado descubrir a estos narcotraficantes que quieren acceder a los beneficios de la Justicia Especial? Claudia, en esto hay que decir que la oficina del Alto Comisionado para la Paz, como bien lo menciona usted, desde la firma de los acuerdos ha venido identificando personas que se llaman coloquialmente colados. Ese número lo ha revelado el fiscal general de la Nación y coincide con las cifras del gobierno, ya asciende a 383 personas, de las cuales 24 de ellas están solicitadas en extradición. Varias de esas personas incluso fueron solicitadas por parte de las propias FARC para ser excluidas de los listados y otras, muchas de ellas también han sido identificadas como miembros de grupos narcotraficantes que han querido utilizar o abusar más bien de la Justicia Especial para la Paz para beneficiarse de la justicia transicional que le evitaría aspectos graves de tratamiento penal como la propia extradición. Mire, la captura que han hecho las autoridades colombianas de alias Olindillo o alias Gafas ha generado como un campanazo, como una alerta de que definitivamente estos intentos de narcotraficantes de colarse en esos listados para obtener esos beneficios de la JEP, pues siguen vigentes, esos intentos. Y según la carta que tenemos aquí en la mano de la Embajada de los Estados Unidos, advirtiendo esta situación, hace pensar que esto es un tema mayor. Incluso, no sé, y usted me dice, si estamos hablando también de una mafia de los colados al sistema. Yo aprovecho, Claudia, para contarle esta historia porque es muy importante que los televidentes sepan lo que pasó. En octubre del año pasado, el embajador de los Estados Unidos, Kevin Whitaker, envía una carta al Alto Comisionado para la Paz y al Fiscal General de la Nación en la cual le manifiesta una preocupación grande. Hace una enumeración de una serie de personas que han seguido narcotraficando después de la firma del acuerdo y advierte al gobierno y a la fiscalía la necesidad de hacer un repaso sobre las listas que ya habían sido cerradas, en las cuales figuran personas que supuestamente pueden no pertenecer a las FARC. En ese sentido,
la oficina del Alto Comisionado para la Paz convoca algo que fue creado por el gobierno anterior, el gobierno del presidente Santos, que se llama el Comité Técnico Interinstitucional. En ese comité están todas las organizaciones y todas las agencias de inteligencia del Estado, pero también está la Fiscalía. ¿Quiénes están? Fiscalía, Policía, Ejército, la Dirección Nacional de Inteligencia, es decir, todas las agencias que tienen seguimiento de la pertenencia de estas personas a los grupos armados desde hace más de 20 años. Es una instancia muy seria que, yo quiero insistir en eso, fue creada por el gobierno anterior. Esa instancia se reúne e identifica que varias de las personas a las cuales se refiere el señor embajador no pertenecen realmente a las FARC y logramos identificar 6 de ellas. Una de esas personas que identificamos como colados es precisamente Orlindo Perlaza, alias Olindillo. En la carta, la Embajada de Estados Unidos advierte de sobornos que habían pagado a exjefes de las FARC para incluir a narcos en la lista de beneficiados de la JEP. Docenas de narcotraficantes han sido identificados intentando vincularse al proceso de paz para evadir su captura o su extradición. En muchos casos hubo evidencia de que estos individuos sobornaron comandantes de las FARC para ingresar en la lista de sus filas. La embajada señala que la policía y la DEA tienen grabaciones. Contamos con interceptaciones y testimonios que revelan que los narcotraficantes pagaron impuestos a las FARC para obtener permiso para enviar lanchas llenas de cocaína del territorio de las FARC. La embajada señala el caso específico del exjefe de las FARC, alias Rambo, capturado meses después, que habría servido de contacto para los colados. En los casos específicos de Diego González Castillo y Polibio Rosera Mera, hay interceptaciones en donde ellos hablan de pagar sobornos a alias Rambo, un comandante de las FARC. La carta dirigida a la Fiscalía y al gobierno colombiano incluye los nombres de 8 presuntos narcos colados. De ellos, 6 fueron excluidos de los beneficios de la JEP y los otros 2 fueron reconocidos como excombatientes de las FARC y tendrían beneficios de no extradición. La carta que entrega la Embajada de los Estados Unidos es una carta muy dura. Noticias RCN la obtuvo en las últimas horas y en ella las autoridades norteamericanas, incluido el departamento, que es el Departamento de la Lucha Antidroga de los Estados Unidos, advierte varios episodios o varias evidencias que ellos han encontrado que son muy graves. En muchos casos, hubo evidencia de que estos individuos sobornaron comandantes de las FARC para ingresar en las listas de sus filas. Es decir, esto parece que era un negocio entre las FARC y líderes y jefes criminales de narcotráfico en las zonas de los cultivos ilícitos y en las zonas del narcotráfico. Una de las revelaciones que trae esa carta. Otra de las revelaciones es que esas personas que se han colado tienen o cuentan con los servicios de unos abogados que están también cobrando sumas multimillonarias para falsificar documentos y entregarlos para hacer creer que eran miembros de las FARC y poder acceder a la JEP. Con toda esa información que está haciendo el gobierno, con las autoridades colombianas, el gobierno colombiano, en cooperación con los Estados Unidos. Lo más importante aquí, Claudia, es resaltar que el Alto Comisionado para la Paz y mi oficina tomó una decisión inmediata. Convocó esta comisión interinstitucional y tomó la decisión de revocar la pertenencia de esas personas a la lista de las FARC. ¿Por qué? Porque empezamos a investigar con los organismos de inteligencia y como ayer mismo lo confirmó el general Ateortúa, que es el comandante de la policía, estas personas sí efectivamente tenían una relación con algunos miembros de FARC. El general Ateortúa ha mencionado el nombre de alias Rambo, quien supuestamente o presuntamente hubiese recibido algunos dineros. Hay que mencionar que alias Rambo en este momento está en un proceso de extradición a los Estados Unidos. Él sí hacía parte de las FARC, también fue excluido de las listas de las FARC. Entonces tenemos varias situaciones. Una confirmación de lo que había informado el gobierno de los Estados Unidos a través de su embajador. 2, con la captura de alias Olindillo hay prueba total de que había un interés de miembros de grupos narcotraficantes por hacer parte de las listas y que se logró a partir de esa facultad que ha tenido el Alto Comisionado para la Paz hace 22 años, Claudia, y facultad que, si quiere le explico ahora, puede estar en entredicho por los cambios que ha habido en la ley estatutaria de la JEP. Estos videos fueron grabados por oficiales de inteligencia de la policía, asignados al seguimiento contra alias Olindillo. En esta calle al norte de Bogotá fueron detectados los movimientos del señalado narcotraficante pedido en extradición por Estados Unidos y capturado ayer. Sin notar que lo seguían, Olindillo lucía tranquilo, hablaba con sus acompañantes y miraba su celular.
Los investigadores establecieron que estaba confiado porque creía tener los beneficios de la Justicia Especial para la Paz, luego de haber pagado $1 millón a un ex jefe de las FARC para ser incluido en los listados. Los investigadores establecieron también que a pesar de los multimillonarios ingresos ilegales que tenía, Olindillo se transportaba en taxi para no despertar sospechas. Aquí miraba de un lado al otro esperando que lo recogieran. Se intentó vincular a la Justicia Especial para la Paz vehículos muy ostentosos. Usualmente y en los últimos días se transportaba en vehículos particulares, taxis, para pasar desapercibido. Inteligencia tenía identificado que alias Olindillo se movía entre Cali, Jamundí y Bogotá. Finalmente fue detenido en el Valle. Es señalado en nexos con disidencias de las FARC y con el cartel de Sinaloa. Le pregunto sobre todo este entramado que hay alrededor de los colados, si hay abogados a su servicio, si hay sobornos de por medio, si hay interceptaciones telefónicas, si hay testigos que están contándole esto a las autoridades. ¿En qué se ha avanzado en esa investigación? Porque una cosa es el colado como tal, ya por ejemplo en el caso de Olindillo está detenido. Hoy en Noticias RCN estamos revelando los seguimientos que le hacía la policía en varias oportunidades, pero todo este entramado detrás de los colados es una investigación que se está enfrentando en ese momento dentro de las autoridades colombianas, la Fiscalía y los organismos que tienen que hacer toda esta investigación. Por supuesto que sí. Estas 6 personas que fueron excluidas de las listas de las FARC por no pertenecer a esa organización, muchas de ellas aún están por capturar, Claudia. La investigación que dio como resultado la captura de alias Olindillo es muy importante y responde a su pregunta. Este es un trabajo muy serio de la Policía Nacional, de la Dirección de Inteligencia de la Policía y de otros organismos de seguridad del Estado a través de seguimientos, a través de identificación de estas personas que gracias a que fueron excluidas de las listas ahora pueden ser objeto de una investigación por parte de la oficina del fiscal general encargada de ello y de la Policía Nacional. En ese sentido, todavía quedará mucho por conocer y yo creo que próximamente se van a dar a conocer estos resultados de estas investigaciones, las personas que intervinieron en esos supuestos sobornos, las personas que intervinieron para que fueran incluidas en las listas de las FARC y eso, por ejemplo, hace parte de la preocupación del presidente Duque y del gobierno nacional. No podemos permitir dejar rendijas para que por ellas se cuelen esas personas que quieren abusar de una justicia transicional que fue diseñada para buscar la paz, no para beneficiar a aquellos que quieren seguir delinquiendo. ¿Sería una patente de corso para seguir narcotraficando? Para que cualquier narcotraficante que logre por esa rendija meterse a la justicia especial y recibir sus beneficios, siga narcotraficando de aquí en adelante. Es así, y la preocupación mayor, y por eso el presidente de la República presentó unas objeciones al Congreso de la República, una de ellas es que los artículos como vienen en esa ley que regula la justicia transicional, uno de ellos le permitiría a esos narcotraficantes, mire esto tan grave, seguir narcotraficando y en 1 o 2 años decir que quieren decir verdad, manifestar verdad frente a la justicia transicional y ser incluidos como beneficiarios de los tratamientos de esa justicia transicional que no puede ser maltratada de esa manera. Es decir, quieren buscar a toda costa beneficiarse de la no extradición por utilizar de una manera indebida la justicia transicional. Volvamos al caso de Rambo, porque el caso de Rambo no ha sido muy conocido en el país. Él fue capturado por obstrucción a la justicia al recibir sobornos y declarar que los narcotraficantes Diego Alberto González Castillo y Milton Polibio Rosera Mera eran miembros de las FARC, según la carta de la embajada que recibieron ustedes en octubre pasado. Asimismo, en algunas investigaciones hay evidencia que muestra que González Castillo y Rosera Mera siguieron cometiendo crímenes de narcotráfico después de la desmovilización. Es decir, estamos ante un caso en el que sí pertenecían a las FARC o definitivamente por las interceptaciones de esos sobornos, entonces se deduce que no pertenecían a las FARC. Bueno, acá hay un argumento muy valioso que utiliza el gobierno de los Estados Unidos cuando denuncia esta posible pertenencia, y es que muchas de las investigaciones que se desarrollaron alrededor de las personas que ya hoy están en proceso de extradición mostraban que pagaban una especie de impuesto a las FARC. Impuesto entre comillas. Impuesto entre comillas, sí. Es decir, para permitirles que pudieran adelantar el negocio, especialmente en la zona de Nariño.
El asunto ahí, Claudia, delicado, es que si eran parte de la organización, ¿por qué tenían que pagarle a la organización misma? Ahí fue cuando se empezó a sospechar de ellos. Y en el caso concreto de Rambo, alias Rambo, él está acusado por la Fiscalía y por varios jueces del distrito de la Florida por narcotraficar, pero sobre él sí hay plena certeza de que hacía parte de las FARC y por eso sigue en el proceso de justicia transicional. Pero le quiero contar, dentro de la lista que envió el señor embajador, había 2 personas que sí eran de las FARC. En ese momento, la decisión de la oficina del alto comisionado fue no excluirlos de las listas porque no podría hacerlo, sino fue enviarlos a la justicia transicional para que ellos decidan sobre la fecha en que cometieron esos delitos. Es decir, esas 2 personas están en la misma situación en que está Jesús Santrich. Claro, pero entonces, ¿por qué Diego Alberto González Castillo le pagaba a Rambo para que pudiera narcotraficar si pertenecía a las FARC? Es la duda. Y pues después, según me dice, sí pertenece a las FARC. La persona Diego González Castillo que usted menciona, efectivamente pertenecía a las FARC y hace parte de la investigación que tiene que adelantarse ahora. ¿Cuál es el asunto? Esta organización de alias Rambo también tenía vínculos, usted recordará, con alias El Guacho. El Guacho ya fue neutralizado por la fuerza pública, era una de las personas que organizaba todo el narcotráfico en la zona de Nariño y había vínculos, en eso están las investigaciones de la Fiscalía y de la Policía, supuestos vínculos entre Rambo, alias Guacho, y estas personas que narcotraficaban. No hay que considerarlos individualmente. Muchos de ellos venían en una organización de narcotráfico en la zona de Nariño, muchos de ellos pertenecían a las FARC, 2 de ellos, y otros no. Entonces, eso hace parte de la investigación que debe dar la luz. Eran como unos muy casos pronto. de intermediarios, es decir, que recibían dinero para meter a sus socios en el negocio que no pertenecían a las FARC. Esa es una hipótesis muy cercana a la verdad. Bueno, entonces estas personas ya quedaron bajo disposición de la JEP y usted me acaba de decir que están en el mismo estado, en la misma situación en la que está Jesús Santrich. ¿Eso qué significa? Porque a través del tiempo, de los meses, hemos visto que hay unas prácticas muy difíciles y dilatorias dentro de la JEP, una cosa procedimental absolutamente complicada, y esta es la hora en que la extradición de Jesús Santrich está embolatada. ¿Este caso o estos 2 casos van a ser algo similar? Sí, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque mucho se habla de la posible extradición de Jesús Santrich y el tema técnico lo voy a tratar de explicar de una manera fácil. El acuerdo de paz prevé un tratamiento distinto cuando se comete un delito antes de la firma de los acuerdos o cuando se comete un delito después de la firma. Si se comete después de la firma es muy grave, porque la persona que siendo parte del proceso de paz y siendo parte de la justicia transicional comete un delito, pues obviamente ya no se le va a dar un tratamiento especial. ¿Qué pasa en este momento? La Justicia Especial para la Paz está en el proceso de identificar si la fecha de ese supuesto delito fue posterior a la firma o no. Y en esa circunstancia no solamente está Jesús Santrich, sino estas otras 2 personas y alias Rambo. En este caso ha habido varias exclusiones por parte de la Justicia Especial para la Paz, que en un comunicado expresó de una manera muy clara que ha sacado de esa justicia 43 personas. Y le quiero decir que para poderlas haber excluido, consultó con la oficina del Alto Comisionado, confirmando la importancia de esa facultad que tiene el Alto Comisionado para determinar quién hace parte y quién no de esas listas. Y en ese caso de Diego Alberto González Castillo y José Heidin Castro Chillambo, que están a disposición de la JEP en el mismo caso de Santrich, la JEP también ha pedido practicar pruebas para demostrar si los hechos ocurrieron antes o después. ¿Es exactamente lo mismo y ha pasado esto? Bueno, en el caso de estas 2 personas no tengo conocimiento de que haya pedido practicar esas pruebas, sin embargo estaría dentro de su facultad de acuerdo con una sentencia de la Corte que recientemente fue hecha pública. Es decir, la JEP tiene la posibilidad de pedir la información que necesite para confirmar si esa fecha corresponde a antes o después de la firma de los acuerdos. Lo que sí no puede entrar la JEP a valorar es el fondo de la solicitud. Y le explico algo muy importante. Cuando una autoridad judicial internacional, en este caso un juez norteamericano, envía una prueba o una circunstancia material o física en la cual se identifica que pudo haber un delito, esa autoridad internacional ya valoró la prueba. Por ejemplo, un video. Dice, no, para este juez de la Florida este video es de tal fecha. Muy
difícil que una autoridad, o más bien no corresponde al espíritu de la cooperación judicial internacional, que una autoridad de otro país, es decir, un juez colombiano, cambie la valoración que ya hizo un juez de los Estados Unidos. Ahí es donde está todo este lío judicial. Pero es grave que se sigan dilatando estos procesos de extradición para el gobierno colombiano respecto pues, a ese compromiso internacional que se tiene con los Estados Unidos sobre el tema de la extradición. ¿Eso ustedes creen que genera malestar en los Estados Unidos frente a esta cooperación que ha sido muy fluida en los últimos años y desde que existe la extradición en Colombia? Así es, Claudia. Yo quiero aquí hacer una claridad muy importante. La extradición es un mecanismo para luchar contra uno de los delitos que más daño le ha hecho a Colombia en toda su historia. La extradición es un instrumento para garantizar la no impunidad y en ese sentido hay que valorarla. Por eso hay preocupación, y le respondo a su pregunta, hay preocupación por parte de las autoridades, no solamente de la rama ejecutiva del poder en los Estados Unidos, sino también del poder judicial, porque la cooperación, y ese es el nombre, es judicial, es entre jueces de Estados Unidos y jueces de Colombia. Por eso yo creo que hay una gran oportunidad ahora para la Corte Constitucional de estudiar estas objeciones que no fueron finalmente decididas por el Congreso de la República y valorar la importancia de la cooperación judicial, más allá de cualquier consideración política o pulsos políticos que haya podido haber en el Congreso. Esta es una gran oportunidad para salvar ese espíritu de cooperación judicial internacional que está basado en algo fundamental y es la confianza. Cuando un sistema judicial desconfía de otro sistema judicial, se acaba la cooperación y se acaba la buena fe que siempre debe existir en las relaciones internacionales. Unos gritaban, otros manoteaban. Fueron eternas plenarias en las que la calculadora jugaba un papel fundamental entre recusaciones, impedimentos y por momentos caos y desorden. Hubo intervenciones polémicas y réplicas airadas. Entonces no entendemos las trampas que están pretendiendo tenderle hoy al Congreso y a los colombianos. Gracias, presidente. El recinto de la democracia se dividió en dos bandos que reclamaban el triunfo, pero que al final el no estar de acuerdo fue el único acuerdo. Senador, mire, senador, presidente Uribe. Ya usted la leyó. Yo le voy a responder. No, pero es que hay una cosa más importante. El debate de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP tuvo en vilo a Colombia por varias semanas. Primero en la Cámara, donde fueron rechazadas por la mayoría, y luego en el Senado, donde no se pudo encontrar la fórmula para una votación definitiva. El día en que se adelantó la primera votación, el informe que pedía rechazar las objeciones obtuvo 47 votos a favor y 34 en contra. Sin embargo, para la presidencia del Senado se necesitaban 48 votos como requisito para adoptar una decisión. Quiero ser muy clara, presidente. Los artículos no existen porque el Congreso no les dio las mayorías. Por lo tanto, el presidente no los puede sancionar y la Corte Constitucional tiene que ser muy cautelosa de no tomar funciones que corresponden al Congreso. Pero para la oposición y el sector que defiende los acuerdos de paz, con ese resultado sí se había obtenido la mayoría absoluta necesaria para rechazar las objeciones. Felices, contentos, un resultado en el cual han quedado sepultadas las objeciones presidenciales. Así el gobierno, como mal perdedor a mi modo de ver, diga lo contrario. Cuentas e interpretaciones distintas. Veamos, el Senado está conformado por 108 legisladores. De esos, 14 se declararon impedidos, es decir que ya vamos en 94. Para que fuera mayoría y hubiese quórum, alguna de las dos opciones tenía que tener más de la mitad de los votos, es decir, 48 votos. Pero la votación de quienes rechazaban las objeciones solo alcanzó 47 votos. Como no hubo decisión ni en la votación del primer informe, ni en la votación del segundo informe, el expediente de las objeciones se enviará a la Corte Constitucional. Pero la interpretación de la oposición es distinta y estas son sus cuentas. De nuevo volvamos a la cifra del Senado, 108 curules. De nuevo descontemos los 14 impedimentos, es decir, 94 legisladores. Sin embargo, la oposición también descuenta las curules de Aida Merlano e Iván Márquez, quienes nunca asumieron sus escaños. En definitiva, 92 legisladores. Sobre ese número, la mitad más uno es de 47 votos, y como la votación obtuvo 47, para este sector político la votación cumplió con el requisito y las objeciones debían ser rechazadas.
Ante la imposibilidad de tomar una decisión frente a su aprobación o hundimiento, un acuerdo político decidió dejar en manos de la Corte Constitucional la suerte de las objeciones. La Corte Constitucional debe entonces aclarar rápido lo que sucedió, si finalmente esas objeciones se hundieron o esas objeciones no se hundieron, dependiendo del último procedimiento que ocurrió en el Senado, porque al final quedó en manos de la Corte que define así en el Senado, pasaron las objeciones o se hundieron las objeciones con la votación tal como quedó. Así es, Claudia. La interpretación del gobierno es que como la Cámara de Representantes tomó una decisión y fue desconocer o más bien no aceptar las objeciones, y el Senado de la República finalmente no tomó una decisión de acuerdo con la valoración del número de votos que hace el gobierno, si esas decisiones fueron dispares, divergentes, lo que establece la ley, que es el reglamento del Congreso, es que sean archivados los artículos, los incisos o los parágrafos que fueron objetados. ¿Qué quiere decir eso? Saldrían del ordenamiento jurídico de la ley esas partes que consideró inconvenientes el presidente de la República. Entonces, entre ellas no quedaría vigente lo de si a cambio de verdad la persona o el delincuente se queda en Colombia contando la verdad en vez de ser extraditado. Exactamente, no quedaría vigente esa posibilidad de que cualquiera, no obstante haber cometido el delito de narcotráfico, pueda entrar a beneficiarse de la Justicia Especial para la Paz. Pero no solamente eso, quedaría muy clara la facultad que ha tenido el Alto Comisionado para la Paz durante 22 años. Y mire... Que es la tercera objeción. Es la tercera objeción. Y mire lo curioso, si no se tumban esos artículos, las personas que fueron excluidas por la oficina, es decir, estas 6 personas, podrían en el futuro, Claudia, aun cuando no son miembros de las FARC, oficialmente, ya por una revocatoria que yo he hecho, querer volver a entrar a la Justicia Especial para la Paz alegando verdad. Entonces se volvería como una carrusel de la impunidad. Sí. No, sería una puerta que siempre estaría abierta. Una puerta giratoria, exactamente. Volvamos al caso de Olindo Perlaza Caicedo, que fue capturado, porque usted hablaba de cómo el distrito de la Florida y un juez del distrito de la Florida ya tiene este caso y ya ha determinado lo que haya sucedido o lo que ha cometido, los crímenes que ha cometido Olindo Perlaza Caicedo. Haciendo o usando las pruebas que ha entregado la Policía Nacional de Colombia como la DEA. Y tienen una conclusión bastante fuerte. Dicen que Olindillo es uno de los narcotraficantes de cocaína de más alto nivel y un experto en enviar lanchas llenas de cocaína de Tumaco a América Central. Lo consideran uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo. ¿Es tan importante Olindillo en el narcotráfico? Pues ayer lo confirmó el comandante de la policía, el general Atortúa. Claudia, esta persona llevaba 10 años en un proceso de investigación para poderla capturar. Es decir, la Policía Nacional llevaba 10 años tratando de capturarla. Esa persona tenía 5 casas en distintos lugares, buscaba siempre esconderse, pero mire, yo le quiero decir a usted... ¿no? En Cali, en la ciudad de Cali, pero yo le quiero decir a usted algo muy importante. Primero, felicitar a la fuerza pública por esta captura, porque esta persona supuestamente, yo siempre tengo que hablar con la suposición porque hay obviamente un amparo del debido proceso y la inocencia, pero quiero decir que este supuesto narcotraficante manejaba junto con otro grupo de personas que también fueron excluidas de las listas, una organización que le ha hecho mucho daño a este país. Nariño, el departamento de Nariño, tiene hoy más de 50.000 hectáreas sembradas de coca. Y hay una serie de personas como alias Olindillo que supuestamente han aprovechado toda esta situación para meter en el negocio una cantidad de jóvenes que hoy están sufriendo de la violencia en una ciudad que se llama Tumaco, que es la capital de Nariño. En ese sentido, creo que hay que rescatar la importancia de seguir luchando contra aquellos que se quieren aprovechar de un proceso de paz que fue diseñado de la mejor buena fe y el cual está siendo cumplido por muchas personas con buena voluntad para seguir narcotraficando. Por eso es tan importante la captura de alias Olindillo, porque no es cualquier persona, es una persona con claridad que hace parte de una de las organizaciones narcotraficantes más grandes de este planeta. También las pruebas que hay tanto de las autoridades colombianas, de las agencias de inteligencia colombianas como las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, dice que Olindillo, por información de varias fuentes,
ha pagado $200.000 para colarse dentro de las FARC. Es decir, que si hay una mafia, es decir, hay unos miembros de las FARC que están vendiendo cupos o alguien está vendiendo esos cupos, porque ¿a quién le pagan los $200.000? Bueno, en ese sentido, el comandante de la policía también nos ha confirmado algo importante. Hay una pista, una línea que puede llevar a que la organización de alias Rambo haya tenido una posibilidad de tener esta mafia, como usted lo llama. Eso hace parte de la investigación y ojalá muy pronto se dé a conocer el resultado de esa investigación. ¿Por qué? Porque si había en ese momento, porque esto viene de muchos meses atrás, una organización o una mafia, como usted lo llama, que cobraba por hacer ingresar a las listas de las FARC a estas personas, por supuesto que esa red toda debe caer. Ahí hay una trama, de todas maneras, porque las mismas agencias dicen que tenía relación con otros que se han intentado colar y que está dentro de la misma lista como Perlaza Orobio, es decir, que tenían un plan conjunto para intentar meterse a los beneficios de la JEP a través de todas estas formas, ya sea sobornando a jefes de las FARC para que acreditaran que se hacía parte de las FARC, o a través de todos estos abogados que les pagaban millonarias sumas para adulterar o falsificar los documentos que acreditaba que, según ellos, eran miembros de las FARC. Hay que recordar que uno de los aspectos que siempre ha generado la violencia en este país es el narcotráfico y una relación muy cercana entre muchas de las estructuras de los grupos armados como existe hoy y estas organizaciones mafiosas. Esta es una manera de mostrar la relevancia de la necesidad de aclarar las formas en que debemos seguir luchando contra esas personas que quieren aprovecharse de la justicia transicional y hace parte de toda una dinámica que durante años convivió, es decir, grupos armados con grupos de narcotraficantes. Hay líderes políticos en el Congreso que dicen que no importa que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz pierda esa facultad, la facultad trabajando obviamente con esta comisión interinstitucional, que pierde esa facultad de decir finalmente quién ingresa a una lista para un proceso de paz o para los beneficios de una justicia transicional. ¿Usted qué piensa de eso? Si no lo hace la Oficina del Alto Comisionado y esto se le pasa a la misma JEP, que sea la JEP la que decida quién ingresa o quién no ingresa a tener los beneficios de una justicia transicional, ¿es viable? Bueno, yo pienso, y en esto lo ha dicho de una manera muy clara el presidente Duque, es totalmente inconveniente, por una razón. Quien hace los acuerdos de paz es el Poder Ejecutivo. Por eso los acuerdos de paz tienen un origen político. Y quien define, quien hace parte de las listas de los grupos que se están desmovilizando para entrar en la normalidad de la Constitución y la ley, son las partes que firman los acuerdos. Acá, desde el momento en que se firma el acuerdo entre FARC y el gobierno del presidente Santos, quienes definieron quién hacía parte de las listas fueron aquellos que firmaron el acuerdo. Eso debe mantenerse, Claudia. ¿Por qué? Porque hay una razón fundamental del debido proceso que se pone en riesgo. Imagínese usted hacia el futuro que haya otros acuerdos de paz, por ejemplo, que se den las condiciones que el ELN cumpla con las líneas rojas que ha establecido el presidente de la República, que es cese del secuestro y cese de toda acción criminal, y se llega a un proceso de paz con el ELN. ¿Quién define quién hace parte de las listas del ELN? ¿La Justicia Especial para la Paz o el Alto Comisionado? Si es la Justicia Especial para la Paz, podría haber un conflicto de intereses tremendo, porque la misma institución que va a juzgar a esas personas sería la quien definiría quién hace parte del grupo. Es decir, sería juez y parte. Yo creo que lo más sano es que se atienda a la objeción presentada por el señor presidente y que conserve el Alto Comisionado la facultad que ha tenido durante 22 años. Este no es el primer proceso que se hace, ya en otros procesos había habido la determinación de estas listas. En ese sentido creo que es plenamente conveniente que la Corte Constitucional, si llega a ella el estudio de este tema, conserve esa facultad y en los eventos en que se necesite que la JEP tome una decisión como órgano judicial, lo haga como lo ha hecho hasta ahora. Es decir, antes de excluir o incluir una persona, que se consulte primero a la Oficina del Alto Comisionado. Usted tiene ese argumento de ser juez y parte, que es un argumento entendible. Para otros puede ser una nimiedad, pero también hay un argumento de cara a la opinión pública, es la credibilidad que da la JEP.
Hasta el momento los colombianos han visto una actitud un poco dilatoria o bastante dilatoria de la JEP en casos muy concretos, como fue en caso de alias El Paisa, que no se presentó en varios requerimientos y que al final terminó en una orden de captura, pero sin perder los beneficios. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy, pero en el caso de Santrich, con toda la forma en que así haya quedado en los acuerdos, no deja de ser un procedimiento largo, dilatorio y difícil de entender. ¿Estaría la JEP de cara a la opinión pública lista además para ser quien decida quién ingresa o quién se merece los beneficios o quién no? Bueno, lo primero, todo el respeto a la JEP, todo el respeto a esa jurisdicción que está desarrollando un trabajo que es muy complejo. Por supuesto, el propio presidente de la República y el alto comisionado hemos pedido celeridad en las decisiones que se deben tomar con respecto a alias El Paisa y con respecto a otras personas que no han comparecido ante la Justicia Especial para la Paz. En ese sentido, hay que decir que la Justicia Especial para la Paz tiene todos los elementos, tiene toda la estructura para tomar esa decisión y esperamos que la tome de una manera rápida y concreta. En el tema concreto de Jesús Santrich, es muy importante que pronto el país tenga claridad sobre la decisión que se va a tomar acerca de la fecha de su extradición. En ese sentido, será un antecedente importantísimo frente a otros casos como los que hemos mencionado, estas otras dos personas que siguieron cometiendo estos delitos y por tanto necesitamos que esa justicia demuestre con su celeridad y con, digamos, sanciones muy claras y muy explícitas que está funcionando y que el gobierno y el Congreso y todos los poderes públicos tenemos la obligación de apoyarla en el sentido de que ella está haciendo un buen trabajo. ¿Usted cree que la JEP finalmente sí va a aceptar la extradición de Jesús Santrich? Bueno, es que a ella no le corresponde la decisión final, Claudia, y eso es importante. A ella le corresponde solamente fijar la fecha en la cual supuestamente se cometieron los delitos. Será la Corte Suprema de Justicia la que tendrá que tomar la última decisión una vez se fije si la fecha fue anterior o posterior a la firma de los acuerdos. Nosotros confiamos en la justicia de Colombia, confiamos en que los jueces tomen decisiones en derecho. En cuanto al caso de los delitos sexuales en contra de los menores en la guerra, no tiene nada que ver con las objeciones de lo que estamos hablando, pero el mismo día en que el presidente presenta sus objeciones, que yo creo que ya quedaron muy explicadas aquí en lo que compete con la oficina del alto comisionado y con usted, quedaron muy explicadas. Ese mismo día el presidente explica sus objeciones y le cuenta al país, le dice al país que va a liderar una reforma a la Constitución para que definitivamente los delitos sexuales a los menores, en caso de conflicto, en caso de los reclutamientos de los menores, no vayan a justicia especial nunca, sino que siempre queden dentro de la justicia ordinaria. Ya fue aprobado, sin embargo quedó excluido explícitamente que no toca los acuerdos entre el gobierno anterior y las FARC, los acuerdos de La Habana, no es retroactivo. Así que los colombianos que pensaban que de alguna manera las FARC iban a pagar por esos delitos sexuales en contra de menores, eso no va a ser hasta el momento posible. Bueno, quedan muchos debates por delante. La decisión que hoy se toma es una decisión que va a ser revisada por otras instancias dentro del mismo Congreso, en otros debates, pero lo que hay que decir es lo siguiente. Toda la estructuración de la justicia penal siempre implica que esa justicia no sea retroactiva, es decir, que no se aplique hacia atrás en el tiempo. En este sentido hay que aclarar algo muy importante. Todas las reformas constitucionales que se hagan tendrán efectos hacia el futuro, pero lo que sí hay que decir es que hay que corregir un error hacia el futuro y es no permitir que aquellas personas que han abusado de niñas, de niños, de adolescentes puedan, en aras de decir que van a colaborar con la verdad en un proceso, porque así quedó la ley como está, puedan excusarse y puedan escapar de un castigo. Los niños y las niñas de Colombia merecen respeto, merecen toda la protección del Estado y en ese sentido, cualquier persona hacia el futuro que cometa un delito tan grave como ese debe ser castigada. Sí, y uno entiende lo de la retroactividad en los cambios constitucionales y legales, por supuesto, pero hay una gran desesperanza en muchos colombianos
por poner un ejemplo, Corporación Rosa Blanca, que es esa corporación que reúne a todas esas mujeres que fueron violadas y luego obligadas a abortar, que han denunciado además también abuso sexual en contra de niños, no era solamente de niñas, también de niños, pues están pidiendo justicia. Y ya están argumentando que definitivamente si no se puede hacer en Colombia, esto puede terminar en la Corte Penal Internacional por un caso en que el Estado no quiso investigar un crimen tan grave de lesa humanidad que de verdad le generó dolor a la humanidad, porque el Estado colombiano no pudo hacerlo y termina en una Corte Penal Internacional. Así es, Claudia. O en la Corte Penal Internacional. Hoy el sistema de justicia internacional ya no permite que personas que cometen delitos tan graves como este, los abusos sexuales contra menores, que es un crimen de guerra de acuerdo con el Pacto de Roma, sean perdonados. Por eso Colombia debe ser muy cuidadoso en este momento de las decisiones que tome, porque yo sí quiero dejar algo claro. Hemos estado hablando mucho del tema del narcotráfico, pero aquellas personas que aún siendo parte de las listas de las FARC cometan un delito contra un menor, cometan un delito contra un adolescente, un niño o una niña, no se pueden amparar. Por eso su pregunta es tan importante. Las leyes penales rigen hacia el futuro, pero si alguna de estas personas que siendo parte de las listas de las FARC comete un delito contra un menor, un delito sexual, no se puede amparar en un acuerdo ya firmado, porque es una conducta posterior a la firma de los acuerdos y esa llave debe quedar muy bien cerrada para que no sea mal interpretada esa reforma. Claro, pero como la interpretación también está en que esa reincidencia en el delito, realmente para que pierdan todos los beneficios tiene que ser una reincidencia en volverse a sublevar o armarse, volver a conformar un grupo armado en contra del Estado y no delitos que puedan ser esporádicos como en el caso de un menor. Entonces ahí también hay un limbo. Sí, esto es muy importante, esta pregunta y esta aclaración. Si hay una persona que siendo parte de la Justicia Especial para la Paz comete un delito de abuso sexual contra un menor, aun cuando haga parte de esa Justicia Especial para la Paz, debe perder todos los beneficios. Claro, pero la Corte, al hacer toda la revisión de constitucionalidad, hablo de la Corte Constitucional, de la estatutaria, todos los beneficios no quedó claro y que ha sido una de las grandes advertencias del fiscal general. Aquí el todos no aparece. Entonces, ¿eso cómo se va a resolver? Pues esa es una de las grandes preocupaciones del gobierno y no pudiendo presentar una objeción. ¿Por qué? Porque la Corte declaró inexequible todo el artículo, es decir, el artículo ya no existe. Por eso es la razón fundamental para que el presidente de la República esté impulsando esta reforma constitucional, para que esas personas, aún siendo parte de las listas, yo insisto en eso no le perdona el hecho de que cometa un delito sexual posterior a la firma del acuerdo, eso no se le perdona frente a la posibilidad de seguir perteneciendo a la justicia especial. Es decir, iría a la justicia ordinaria y debería tener el peor de los tratamientos, o más bien, el más duro de los tratamientos penales por cometer ese delito. Señor comisionado, alto comisionado para la paz, en el caso de las conversaciones con el ELN, ¿qué ha pasado? ¿En qué estado están? ¿Qué ha sucedido además con esas órdenes de captura que se pidieron a los cabecillas del ELN después del ataque, del atentado a la escuela de policía? Muy ¿Eso bien. quedó congelado, quedó muerto? ¿Hay algún atisbo de que se puedan revivir esas negociaciones? Bueno, lo primero que hay que decir es que el ELN reconoció ese delito grave, ese delito que no tiene ningún tipo de perdón ni justificación. El haber asesinado 22 cadetes, estudiantes desarmados, es un delito internacional que algún día van a tener que pagar estas personas. Lo otro, nosotros en el gobierno hemos dejado muy claro que para que haya cualquier espacio de paz o de diálogo con el ELN deben cumplir dos condiciones: cesar definitivamente el secuestro, entregar todos los secuestrados y cesar toda acción criminal, pero en especial tres aspectos fundamentales. Primero, hay todavía una gran cantidad de niños que están siendo reclutados por el ELN. Eso está prohibido por la justicia internacional. Ese reclutamiento de menores es uno de los factores que debe dejar el ELN. El segundo, ha crecido el número de minas antipersona. Hay una cantidad de poblaciones confinadas, encerradas en departamentos tan importantes como el Chocó, y esa conducta debe ser detenida porque es prohibida internacionalmente. Y lo tercero, la afectación de la infraestructura mineroenergética. ¿Por qué? Porque si el ELN quiere buscar o quiere más bien mostrar una voluntad auténtica de paz, debe comportarse como lo exige
el mundo hoy en el siglo XXI. Yo no puedo sentarme, Claudia, en una mesa a negociar a ver si se siguen secuestrando o no, a ver si siguen reclutando o no. ¿Por qué? Porque el sistema internacional me va a preguntar, ¿usted por qué está negociando la ley internacional? No es posible eso. Yo creo que este es un momento en que el ELN debe pasar la página y mostrar una voluntad real con hechos reales. Mientras tanto, siguen en Cuba. Mientras tanto, algunos de ellos siguen en Cuba, algunos otros siguen en Venezuela. El canciller de la República insistentemente está pidiéndole al gobierno de Cuba y al gobierno de Venezuela que entreguen estas personas que, entre otras cosas, tienen circular roja de Interpol. Es decir, independientemente, Claudia, que los envíen o no a Colombia, tienen que capturarlos y mantenerlos capturados en sus ellos propios están ahí países. refugiados. El gobierno venezolano, Juan Guaidó, no tiene el control de la fuerza para poder capturarlos y mandarlos porque siguen en manos del dictador Maduro. Y los cubanos pues los han protegido. Pues desafortunadamente eso está pasando. Yo le hago un llamado de nuevo a Cuba y a Venezuela para que tomen una decisión muy clara, y es si van a respetar o no los tratados de la Interpol, porque esos tratados implican que esas personas deberían estar capturadas en sus propios países a disposición de la Policía Internacional, independientemente de que las envíen o no a Colombia. Y para finalizar, en el caso de alias El Paisa, ya también están las órdenes de captura de alias El Paisa. Informaciones de inteligencia dicen que hay momentos en los que está en territorio venezolano y otros momentos en los que pasa a territorio colombiano. ¿Qué debe pasar dentro de la JEP y qué le debe pasar a la Paisa? ¿Cuál es el llamado de ustedes? Bueno, hemos insistido muchísimo en que existen los mecanismos procesales para tomar una decisión. Ojalá esa decisión sea pronta. Ya al Paisa se le han dado todas las oportunidades, él tiene una defensa, tiene un debido proceso y no ha demostrado con su actuación la voluntad de comparecer. Si esa persona definitivamente no ha mostrado la voluntad de comparecer, tiene que tener unas consecuencias jurídicas. Ya la Justicia Especial para la Paz pidió a los organismos del Estado que capturen a alias El Paisa y ya decidió que no le va a dar un tratamiento especial, pero todavía no ha tomado la decisión final de excluirlo o no. Ojalá en su sabiduría la Justicia Especial para la Paz tome una decisión que sirva de escarmiento para aquellos ahora, que no quieren cumplir. Claro, pero si lo capturan ahora, lo presentan ante la JEP y será tratado dentro de los beneficios de la JEP. Así sea el más duro, que son 20 años. Pero es un delincuente que sus órdenes de captura por los crímenes que cometió en la ley ordinaria le harían pasar casi el resto de su vida en la cárcel. ¿Sabe que hay un factor que no se ha mencionado que es muy importante ahí? La JEP tiene una unidad de investigación, como una fiscalía. Sería muy importante que esa unidad de investigación nos diera resultados en el sentido de demostrar si alias El Paisa o no está delinquiendo o no, y con base en esa investigación de la Fiscalía de la JEP se toma una decisión final. Ellos siempre le piden reportes a los organismos de inteligencia del Estado. Pero le respondo la pregunta muy clara. El Paisa, digamos que es capturado, llega al ámbito de la JEP, ahí precisamente esa unidad de investigación y de acusación tiene que iniciar un proceso para verificar si esa persona ha continuado delinquiendo o no y tomar una decisión final para excluirlo. Pues le quiero agradecer muchísimo esta conversación extensa de temas muy delicados que tienen que ver con el narcotráfico y con el delito continuado en el caso pues de las personas que firmaron el acuerdo de las FARC con el gobierno y bueno, y de quienes están cumpliendo y quienes no. Muchísimas gracias, señor comisionado para la paz, Miguel Ceballos. Muy amable. Gracias.